Efemérides militares del 11 de marzo, ecos de la guerra. Bienvenidos amantes de la historia y la estrategia militar. Hoy nos adentramos en un recorrido épico por los acontecimientos bélicos más impactantes del 11 de marzo. En este día, un emperador romano es traicionado y asesinado en su propio palacio, un mercenario inglés orquesta una de las victorias más brillantes de la Edad Media, una rebelión indígena desafía a los conquistadores en Sudamérica, y en plena Segunda Guerra Mundial, Japón lanza ataques kamikaze en un último intento desesperado por cambiar el curso del conflicto. Desde antiguas intrigas imperiales hasta los cielos de la guerra moderna, cada uno de estos eventos nos recuerda que el destino de naciones enteras puede decidirse en un solo día. Así que prepárense para revivir momentos de gloria, traición y resistencia. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con otros entusiastas de la historia. Ahora sí, ajusten sus cinturones y viajemos al pasado. 222. Asesinato del emperador Heliogábalo, la caída del joven emperador. El 11 de marzo del año 222, Roma se convirtió en el escenario de una de las conspiraciones más sangrientas de la historia imperial. En el corazón del caos, el emperador Heliogábalo, de apenas 18 años, fue brutalmente asesinado por la Guardia Pretoriana junto a su madre, Julia Soemia Bassiana. El joven emperador había llegado al poder a los 14 años, respaldado por su abuela Julia Mesa, quien lo presentó como descendiente de la dinastía de los Severos. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por el desprecio hacia las instituciones romanas, su imposición de cultos religiosos extranjeros y sus escandalosas excentricidades que alienaron a la aristocracia y al ejército. Heliogábalo intentó reemplazar el panteón romano con el culto al dios sirio El-Gabal, convirtiendo a Roma en un centro de ceremonias religiosas ajenas a sus tradiciones. Su vida privada, envuelta en rumores de excesos y decisiones polémicas, lo hizo ver como una amenaza para la estabilidad del imperio. Los pretorianos, cansados de su gobierno, lo atrajeron a un encuentro en su campamento y lo asesinaron a sangre fría. Su cadáver fue arrastrado por las calles y arrojado al Tíber, como un mensaje claro de que Roma no toleraría un gobierno basado en la extravagancia y el desprecio por sus valores militares. Su primo, Alejandro Severo, fue proclamado emperador en su lugar, inaugurando un periodo de restauración y estabilidad temporal antes de la crisis del siglo III. 1387 La batalla de Castagnaro, el arte de la guerra según John Hawkwood. En los campos de Castagnaro, al norte de Italia, dos ejércitos se enfrentaron en un combate que quedaría en los anales de la historia militar. El 11 de marzo de 1387, el legendario condottiero inglés John Hawkwood, al servicio de Padua, derrotó de manera magistral a las tropas de Verona, en un despliegue de estrategia y disciplina militar. Hawkwood, veterano de la Guerra de los 100 Años y de las constantes luchas entre las ciudades-estado italianas, comandaba un ejército compuesto por mercenarios experimentados. Enfrente tenía a los veroneses, quienes confiaban en su superioridad numérica. La batalla comenzó con una táctica clásica pero letal, la retirada fingida. Hawkwood ordenó a sus tropas retirarse estratégicamente, atrayendo a los veroneses a una posición donde el terreno era desfavorable para la caballería enemiga. Cuando los soldados de Verona rompieron filas para perseguir a los derrotados, Hawkwood lanzó una contraofensiva brutal. Su infantería y caballería, perfectamente coordinadas, atacaron los flancos y rodearon a las tropas veronesas. La desorganización enemiga selló su destino, la victoria de Padua fue total, y la derrota humillante de Verona debilitó su influencia en la región. Esta batalla consolidó a Hawkwood como uno de los más grandes estrategas mercenarios de la historia, demostrando que la guerra no solo se ganaba con fuerza, sino con astucia y cálculo preciso. 1641 La batalla de Mbororé, la resistencia guaraní ante los bandeirantes. En lo profundo de la selva sudamericana, una fuerza indígena, liderada por jesuitas, hizo frente a un enemigo despiadado, los bandeirantes portugueses. El 11 de marzo de 1641, en las orillas del río Uruguay, se libró la batalla de Mbororé, donde los guaraníes demostraron que no serían presa fácil para la esclavitud.
Los bandeirantes, cazadores de esclavos procedentes de Sao Paulo, habían realizado constantes incursiones en las reducciones jesuíticas, comunidades indígenas protegidas por sacerdotes españoles. Armados con arcabuces y espadas, los bandeirantes capturaban y vendían a miles de indígenas en los mercados de Brasil. Pero esta vez, los guaraníes no eran los mismos de años anteriores. Los jesuitas los habían entrenado en el uso de mosquetes y cañones, además de enseñarles tácticas militares europeas. Cuando los bandeirantes lanzaron su ataque, los guaraníes, atrincherados en posiciones defensivas bien organizadas, respondieron con fuego letal. Los portugueses fueron rodeados y masacrados en un enfrentamiento feroz que duró días. La victoria de los guaraníes aseguró la supervivencia de las misiones y puso fin a las incursiones esclavistas en la región. Fue una de las pocas veces en la historia colonial donde los indígenas lograron una victoria decisiva contra los europeos. 1945. Ataques kamikaze en Ulithi. La desesperación de un imperio en declive. En las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés recurría a tácticas cada vez más desesperadas para frenar el avance aliado en el Pacífico. El 11 de marzo de 1945, un escuadrón de aviones kamikaze se lanzó contra la flota estadounidense anclada en el atolón de Ulithi, un punto clave de operaciones navales en la ofensiva aliada contra Japón. Los pilotos suicidas japoneses impactaron varios buques, causando graves daños y numerosas bajas. La táctica kamikaze, lejos de cambiar el rumbo de la guerra, solo evidenciaba la desesperación del Japón imperial, que veía su derrota cada vez más cerca. Estos ataques suicidas se convirtieron en un símbolo de la mentalidad militar extrema de Japón en la guerra, donde el honor y la lealtad eran llevados al límite en un intento de frenar lo inevitable, la caída del imperio. El 11 de marzo nos deja grandes lecciones sobre el poder, la resistencia y la estrategia en la guerra. Desde la caída de emperadores hasta las batallas que definieron territorios, cada evento demuestra que la historia es un campo de batalla donde solo los más astutos sobreviven. La guerra no solo se libra con espadas y cañones, sino con la inteligencia, la lealtad y la capacidad de adaptación. Desde los guaraníes que defendieron su tierra contra la esclavitud hasta los pilotos kamikaze que ofrecieron su vida por su nación, cada evento de este día nos muestra el rostro implacable de la guerra. Si este recorrido por las efemérides militares del 11 de marzo te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos eventos te impactó más? ¿Conocías la historia de la batalla de Mbororé? Déjanos tus comentarios y continuemos la conversación sobre el impacto de la guerra en la historia. Porque la historia no es solo el pasado, sino la clave para comprender el presente. Nos vemos en el próximo episodio de Efemérides Militares. Que el espíritu de la historia nos acompañe siempre. Nos vemos en la próxima batalla.